tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Spanish en 7 minutos. Este es el episodio número 5 y hoy tenemos una invitada especial. Hoy hablaremos sobre el vocabulario de plantas en contexto, ¿ok? Entonces, Erika, bienvenida. Preséntate, dinos de dónde eres, a qué te dedicas y hablemos un rato sobre plantas. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Guzmán. Yo soy de Venezuela, pero actualmente vivo en México. Yo me dedico pues a la creación de contenido, tanto para otras personas y para mí. Y justo tengo una cuenta de plantas, se llama Cactax, de cactáceas, donde comparto tips y contenido sobre el cuidado de las plantas. Entonces, este tema viene perfecto porque es algo a lo que también me dedico. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas. La primera es, Erika, ¿cuáles son los pasos a seguir para escoger una planta perfecta que se adapte al lugar donde vives o se adapte a ti? Bueno, si estás pensando llevar una planta a tu casa antes de comprarla y elegir cuál debes tener, pues debes tener en cuenta los siguientes puntos, ¿no? Uno muy importante es la ubicación. ¿Dónde la quieres colocar? ¿Será en el exterior o en el interior? Otro punto es la luz. Debes elegir su ubicación. Después de elegir su ubicación, asegúrate de la cantidad de luz que recibirá. Recibirá sol directo, luz filtrada, luz a través de una ventana. También debes tener en cuenta el tamaño. También es importante tener en cuenta esto porque luego la planta puede crecer demasiado y no lo tenías considerado, ¿no? El espacio donde lo pusiste y luego tendrás que cambiarlo o pues resulta que quizás tu casa no tiene espacio para tener esa planta tan grande. También los cuidados. Considerar cuánto tiempo y esfuerzo estás dispuesto a dedicar a la planta. Algunas plantas son fáciles de cuidar y otras necesitan pues mucha atención. ¿Cuál es el propósito por el que quieres comprar una planta? ¿Es para decorar tu hogar, purificar el aire o simplemente tener un ser vivo en casa? Ten en cuenta el propósito de la planta antes de elegirla. Esto es importante porque aquí podrás saber el nivel de responsabilidad que tienes con ella, ¿no? Si quieres tener un ser vivo, pues bueno, tienes que saber que la tienes que mantener vivo, ¿no? Si es para decoración, pues escoger una planta que no tenga tantos cuidados y que estéticamente se vea muy bien. Y después de considerar todos estos puntos, podrás elegir de manera más consciente la planta ideal para tu casa y sobre todo para ti. Claro, sí, y tengo como anécdota cuando escogí una planta así solo porque me pareció muy bonita, recuerdas una suculenta y dije, ay, bueno, voy a comprar esta planta porque es muy linda y la voy a llevar a mi casa. Y resulta que la suculenta, ese tipo de suculenta era una suculenta que necesitaba un sol directo. Y yo insistí, no, 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 en mi casa entra el sol perfecto para esta planta, pero resulta que no. Y obviamente la planta murió, ¿sí? Porque no tenía las condiciones adecuadas para vivir. Entonces, por eso es muy importante como determinar cuáles son las características del lugar y las características de la planta también, ¿no? Que se adapte todo. Y como dices también, si una persona es muy olvidadiza y no puede o no tiene mucho tiempo para regar las plantas, pues obviamente sería mejor una planta de menor riego que una planta que necesite regarse constantemente. Claro, en mi caso prefiero las plantas que son de menor riego porque además de olvidadiza, pues no tengo mucho tiempo, entonces si estar todos los días con... Hay plantas que se riegan todos los días, entonces es muy complicado, a menos que, bueno, te dediques como parte de tu rutina. Entonces, lo mejor para ti sería una planta que sea menos frecuente, pues el riego y que no te necesite tantos cuidados. Claro. Entonces, Erika, sabes que en el lugar donde normalmente se ponen las plantas se llaman materas, ¿verdad? Ellas tienen otros nombres también. ¿Recuerdas algún nombre en este momento de una matera? Pues en el caso de México sería maceta. Maceta, materas. No recuerdo si hay otro nombre, pero bueno, materas y macetas. Este lugar es
importante, ¿no? Para el cuidado de una planta. Entonces, existen diferentes tipos de materiales que usan las materas o las macetas. Háblanos un poco sobre eso, por favor. Bueno, te voy a platicar de tres tipos de materiales de macetas, porque bueno, cada uno tiene sus características, sus propiedades, sus ventajas y desventajas, ¿no? Comenzamos por las de plástico. Estas macetas son más baratas, son macetas ligeras, pueden llegar a ser duraderas dependiendo de sus cuidados. Si la tienes en el sol directo, pues es probable que empiece con el tiempo a perder el color y a romperse, ¿no? Sin embargo, estas macetas no son tan buenas para mantener el suelo fresco y húmedo. El sustrato, ya más hablaremos después del sustrato, Ujú, se secará mucho más rápido en una maceta de plástico. En el caso de las macetas de cerámica, son más duraderas, son más pesadas, también son más costosas, ujú. pero retienen mejor la humedad. O sea que si tienes una planta dentro de una maceta de cerámica, los riegos quizás sean menos frecuentes. En el caso de las macetas de barro, pueden ser más económicas dependiendo de donde las compres. No retienen tan bien la humedad como en el caso de las de cerámica. Entonces, si tienes una planta en una maceta de barro, pues lo más seguro es que tengas que regar más seguido. Ok, ¿y cuáles tú recomiendas? O eso también depende del tipo de planta y del tipo del lugar donde van a estar. Sí, sí, depende del lugar. Por ejemplo, las macetas de barro suelen decir que son ideales para las suculentas, ya que drenan muy bien y el sustrato pues seca rápido, ¿no? Entonces, los riesgos de pudrición podrían ser menores, pero pues justo como a mí no me encanta regar tanto las plantas, no me parece una característica como que me encante, aunque sea una suculenta, como pues ya sé sus cuidados, las pongo en macetas de cerámica y solo que tengo que tener más presente la parte del riego, porque si sé que el sustrato se va a secar en mayor tiempo, entonces ya sé que tengo más tiempo para regar, como, no sé, una semana o 2 semanas, dependiendo de muchos factores, pero a mí me gustan mucho las macetas de cerámica, aparte que estéticamente me parecen muy bonitas. Sí, claro, y no, y el tipo de diseños puede ser infinito, ¿no? Yo que tengo macetas de plástico, siempre es el mismo diseño y es difícil conseguir colores, de verdad. Entonces, en las macetas de cerámica sí he visto que hay mucha variedad. Entonces, ahora que tocaste el tema del sustrato, me gustaría saber qué es el sustrato, para qué sirve el sustrato. Bueno, el sustrato es la mezcla de materiales, ¿no? El sustrato es donde van las Ujú, plantas. Normalmente uno le dice, pues, la tierra, pero no es tierra. La tierra es un tipo de sustrato. No todos los sustratos son iguales a la tierra. La tierra es el material que se encuentra en el suelo y puede ser utilizado como sustrato, pero a veces se mezcla con otros materiales ujú. para crear un ambiente más adecuado para las plantas. Por ejemplo, se pueden mezclar tierra con arena y turba de coco para crear un sustrato más ligero y menos denso para plantas que prefieren un suelo más aireado. Entonces, el sustrato, pues, es el lugar con las condiciones óptimas para la planta y normalmente lo que tratamos es de replicar el tipo de suelo que tendría la planta en su hábitat, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el caso que di de arena con turba y tierra, normalmente se le coloca a las plantas tropicales. Por ejemplo, bueno, no se ve, tengo una monstera y necesito un sustrato muy aireado y pues se asemeja un poco a donde ya está. En el caso de los cactus, necesita uno que drene muy, muy bien y es muy mineral. Normalmente si vas al hábitat natural de un cactus, es el desierto, hay mucha arena, mucha tierra, muchas piedritas, no hay mucho material orgánico como musgo, entonces lo que tratas es de replicar el lugar donde estaría el cactus para que pueda vivir bien y no se pudra, porque si le pones, por ejemplo, turba de coco a un cactus, va a retener mucha humedad y sus raíces se van a pudrir. Claro, entonces el sustrato también va a depender del tipo de planta, imagínate, o sea, todo depende de. Sí. Entonces, Erika, ¿cuáles consideras, o en términos generales, que son las plantas ideales para personas que nunca han tenido plantas en su vida y por lo tanto no saben nada de cuidados? Ok.
Pues voy a recomendar tres plantas que son las que yo considero, se las recomiendo a todas las personas que me dicen que quieren una planta. Y una de ellas es la samioculca. Esta es una planta que puede estar en el interior y que es muy resistente. Puede sobrevivir incluso con poca luz. Solo necesitas regarla aproximadamente cada 20 días. Entonces, me parece la planta perfecta porque puedes tenerla dentro de casa y aparte que puedes eh, si eres olvidadizo, pues esa planta no se te va a morir por falta de agua. Otra de ellas es el potos o planta teléfono. Es una planta aparte muy popular y fácil de cultivar. Puede crecer en casi cualquier condición y solo necesita ser regada aproximadamente una vez a la semana. Pero bueno, como todo aquí depende de muchas condiciones, esto puede variar. Pero es una planta súper fácil de cuidar. Aparte se reproduce muy fácil. Le cortas un pedacito y la metes a la tierra o al agua y va a crecer otra, ¿no? Entonces me parece increíble esta planta. Otra de ellas es la sansevieria o lengua de suegra. Diferentes países, pues se le conoce de otras maneras también como espada de San Jorge. Es una planta también muy fácil de cuidar, necesita luz indirecta, tolera la falta de luz, o sea que puedes tenerlo en un lugar donde entre la luz, pero muy poquita, ¿no? Entonces Ujú. también es perfecta para tenerlas en interiores. Su riego también es muy parecido a la de la samioculca, no es tan frecuente, es preferible esperar que se seque pues el sustrato antes de volverla a regar. Entonces, estas tres tipos de plantas me parecen que son las más fáciles para principiantes, pero teniendo en cuenta que en el caso de la samioculca y la sansevieria son plantas de poco riego. Entonces, para que las personas que tienen una plantita nueva les dan demasiada atención y creen que hay que regarlas a cada rato y no, estas plantas se riegan eh, cada 2 semanas, dependiendo, obviamente. Claro. Em, pero se pueden vivir mucho tiempo, ¿no? Entonces, estas son mis recomendaciones y recuerden no regarlas mucho porque se les van a pudrir. Claro, sí, de hecho, un consejo que Erika me dio para saber cuándo poder regar las plantas, porque como hemos mencionado anteriormente, todo depende de las condiciones ambientales del lugar, es tener un palillo chino, ¿no? Un palillo de madera, ¿sí? Para meter en la maceta, en la tierra de la planta y ver si la planta está seca o está un poco mojada la tierra, ¿no? Eso también ayuda mucho para evitar sobreregar la planta o abandonarla también. Sí, esta técnica del palito es muy popular, o sea, puede ser cualquier palito de madera. Están los que se usan para los alimentos, que Ujú. vienen como, no sé, como en banderilla, ¿no? O en Venezuela se le dice pincho, Ah, el cuando va la pincho, carne en sí. el palito. O los palitos de cuando compras sushi, ¿no? Que Ujú. son normalmente los que yo recomiendo porque, bueno, yo compro mucho sushi y siempre tengo los palitos por allí, nunca los uso porque, bueno, me como el sushi con la mano, porque no sé usar los palitos, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí. Bueno, bueno, muy bien. Ahora, Erika, ¿cuál es la diferencia entre las plantas de interior y las plantas de exterior? Bueno, una vez leí por ahí que las plantas de interior no existen, todas las plantas son de exterior. La diferencia es que todas tienen necesidades lumínicas distintas. Algunas necesitan sol directo, por lo que es más conveniente tenerlas en el exterior, y otras que deben estar en la semisombra, por ejemplo, porque el sol directo las puede quemar. Este tipo de plantas son las que podríamos tener dentro de casa. Básicamente, esta sería la diferencia entre las plantas que debemos tener en el exterior y las que podemos tener en el interior. Claro, exactamente, la atención lumínica, ¿no? Como le dices. Sí, muy bien. Ahora, por último, la última pregunta que tenemos aquí es, ¿cuáles son tus plantas favoritas? A ver. Pues mis plantas favoritas, en el caso de las que debemos más bien tener en exterior son los cactus y las Ujú. plantas aromáticas como el romero y la lavanda. Y mis favoritas para interior son las peperomias, las sansevierias, que ya las mencioné, y las monsteras. Las monsteras. Me gustaría tener una planta de olor, con olor, pero no tengo un balcón para tenerla. Entonces, desafortunadamente no podré tener una hasta que tenga un balcón en donde haya
sol directo para ellas. ¿O tú crees que yo podría tenerla con luz nada más? Pues tuve una de Romero donde le daba luz y se me murió. Entonces, seguramente también te pase lo mismo. Necesitan mucho sol directo. Sí, bueno, entonces no. Bueno, y por último, para agregarle un poquito más a esta entrevista a este podcast en español, aquí yo tengo unas expresiones que usamos en el idioma con vocabulario de plantas y árboles, ¿no? De naturaleza en general. Entonces, yo tengo 5 frases aquí, 5 expresiones, y las voy a decir y Erika va a intentar explicarnos cuál es el contexto de cada una de ellas. Entonces, la Ok. primera es dejar a alguien plantado. ¿Qué significa, Erika, que alguien deja plantado a otra persona? Pues significa que, por ejemplo, vas a una cita y esta persona pues nunca se aparece. Entonces tú te quedaste solito allí en el lugar de la cita, pues como una planta, ¿no? Plantado. Entonces Plantado, eso es lo que exacto. significa esta expresión. Sí, ok. Ahora, de tal palo, tal astilla. Mm, a ver, yo la entiendo como, por ejemplo, mi mamá tiene algún tipo de forma de ser, ¿no? Y yo también tengo esa característica, entonces alguien diría de tal palo, tal astilla, porque, bueno, la astilla viene de ese palo, entonces en el caso, bueno, ella es mi mamá, entonces eso es lo que yo entiendo como que de tal palo, tal astilla. Claro, es como en una familia comparten algo, ¿no? Comparten una similitud, sí, de Claro, personalidad o de apariencia también puede ser. Ahora, hierba mala nunca muere. pues lo que yo entiendo de esta expresión, como el caso lo que se considera hierba mala, que es la maleza, que siempre como que la cortas y vuelvan a hacer, ¿no? Entonces, se aplica pues en las personas que quizás hacen alguna acción mala y tú crees que va a tener algún tipo de castigo, pero no, esta persona pues le va muy bien en la vida, entonces de aquí creo que viene la expresión hierba mala nunca muere, porque bueno, haciendo referencia justo a estas plantas que no consideramos buenas en nuestro jardín, se aplica a las personas y nosotros nos quedaremos con que nunca recibieron su karma, ¿no? Pero bueno, Exactamente. Ahora, si la vida te da limones, haz limonada. pues esta expresión tiene que ver como que tomemos las oportunidades que tenemos. A veces queremos, por ejemplo, no sé, manzanas, pero nos dieron limones, entonces si es lo que hay, es lo que hay que utilizarlo y aprovecharlo. Entonces, si hay limones, pues hay que hacer limonada. Claro, las oportunidades que vengan, quizás no son las que tú quieres, pero son oportunidades, hay que aprovecharlas igual. Y el último proviene de un árbol, el árbol de la guayaba, se llama guayabo. Guayabo tiene 2 significados, uno en Venezuela y uno en Colombia. ¿Cuál es el significado en Venezuela, Eric? En Venezuela, guayabo significa desamor. Cuando alguien te dice tengo un guayabo, es porque seguramente está triste porque le rompieron el corazón. Exactamente. Y aquí en Colombia, un guayabo es una resaca. Si alguien te dice, tengo un guayabo, quiere decir que el día anterior bebió mucho alcohol y hoy se siente muy mal. Entonces, bueno, Realmente, en ujú. ambos te sientes mal, eso es Sí, en lo que se parecen, sí, pero la situación es distinta. es distinto en diferentes contextos, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Erika, por haber participado en esta entrevista. Muchas gracias por toda la información que nos brindaste. Si quieres decir algo para despedirte, este es tu momento. Bueno, muchas gracias a ti por haberme invitado, me gustó bastante. Y bueno, me pueden seguir en mis redes sociales como @cactax en Instagram, en TikTok y en Facebook. Les voy a deletrear cómo se escribe Cactax porque para algunos es muy complicado. Es Cactacs. Sí, perfecto. Entonces, si les gusta, además les gusta las plantas, además les gusta contenido en español, esta es una página ideal para aprender mucho sobre eso. Entonces, bueno, me despido, espero que tengan un bonito día y nos vemos muy pronto en un próximo episodio. Chao.